Yo les conté que la vidente Patricia Talbot, el obispo decidió que ella era falsa. Pero ¿quiénes decidieron eso? Un profesor de teología, un profesor de español. Entonces yo viajé, le dije, obispo, el año 94. Yo le dije con todo respeto, no veo que ustedes, siendo teólogos y siendo profesores de español, decidan si el cerebro de una persona está sano o no. Ustedes no tienen la competencia para eso, pero yo sí. Yo soy experto en esos temas y además traigo mi equipo de expertos. Permítame que estudie el caso de la señora Patricia Talbot. Por suerte fue un buen obispo y me dijo, doctor, le autorizo, reconociendo que él había actuado de otra manera. El día de la investigación, yo no podía estudiar la aparición del Señor, porque ella ya no tenía apariciones, ni del Señor ni de la Virgen. Cuando yo estudio el cerebro de una vidente o de un vidente, su cerebro produce ondas delta, que son unas ondas de 3-4 latidos por segundo, que ningún ser humano produce si está despierto. Solo produces eso si estás en sueño profundo, en anestesia, estás con drogas, pero basta que despiertes y no produces ondas delta. Todos los videntes auténticos que yo he estudiado producen esa onda. Entonces, y los físicos nucleares descubren que el momento que se aparece el Señor hay emisión de radiaciones y aumenta la concentración de energía en una habitación como si entraran 5 a 10 mil personas a la sala. Entonces, como esta persona ya no tenía apariciones, yo no sabía cómo demostrar la parte, digamos, de que ocurría algo extraordinario con ella. Entonces yo le dije a su sacerdote, le dije, padre Martínez, le pido un favor, prepárela a Patricia para darle la comunión, porque si Cristo está presente en la Eucaristía, yo tengo que obtener en mis equipos los mismos resultados que cuando Cristo se aparece. Esa era mi atrevida hipótesis. Llega el momento de la investigación, el cerebro de esta mujer es normal, no es una loca, no es una chiflada, hice entrevistas psicológicas, hicimos el estudio neurológico, no era epiléptica, no tenía tumores, etc. Y le digo ahora, dele la comunión. Le da la comunión y la máquina que mide la emisión de radiaciones muestra que al lado izquierdo de ella ha aumentado la concentración de energía. Y el rato que ella comulga, el momento que toca la lengua, el cerebro empieza a producir ondas delta, igual que cuando hay una aparición del Señor. Y ella se inclina a la izquierda mientras ha comulgado. Termina la comunión y le digo, Patricia, ¿por qué se ha inclinado a la izquierda? Porque el Señor se apareció, doctor, el Señor estaba acá todo el tiempo. Si ustedes van a un tabernáculo, no van a medir radiaciones. Pero el Señor permitió esa experiencia justamente por esta razón, para darnos pruebas de que algo extraordinario ocurre. Buenos días con todos ustedes. Buenos días a la Virgen. Y buenos días a ustedes, sacerdotes, madrecitas, y todos los presentes. Es una bendición muy grande para nosotros estar aquí y compartir desde el corazón de la Iglesia. Un 28 de agosto del año 88, yo estaba durmiendo y en medio de la noche apareció una luz brillante que cada vez se hacía más y más intensa. En medio de esa luz apareció una mujer hermosísima que no tendría más de 15 o 16 años. Tenía un velo azul hasta los pies, su blusa roja, su falda blanca, descalza y sobre una nube, sus ojos color miel, su pelo color miel, su piel color canela, sus manos extendidas y entre ellas el Santo Rosario.
una corona de 2 estrellas alrededor de su cabeza y pequeñas rosas alrededor de su frente. Lo primero que ella dijo fue: no tengáis miedo, soy vuestra Madre del Cielo, la Santa María, siempre Virgen, la guardiana de la fe. He venido a pedirte que oren mucho por la paz del mundo, que es ahora cuando más lo necesita. Recen el rosario a diario, oren con el corazón. En ese momento de mi vida yo tenía 16 años. Era católica, entre comillas, como muchos, bautizada, hecha la primera comunión, estudiaba en un colegio católico, pero mi vida no era exactamente la de una católica practicante, sino tibia. El hogar de mis papás se había destrozado, mis padres estaban separados, yo me había alejado de Dios, pero Dios es tan bueno que sale al encuentro de sus hijos en la condición en la que estemos. La Virgen vino con una luz fuerte, esa es la luz de Dios. Esa luz penetró en mi conciencia, que cada vez entiendo más. La conciencia está más cerquita del alma que del cerebro. Pude ver mi vida desde que era chiquita, desde unos 4 años de edad. Como en una película, reconocer la vida y darse cuenta de la necesidad de Dios y de cambiar la vida. Padres, no tengan miedo de formar a sus hijos, y jóvenes y niños, no tengamos miedo de crecer rectamente como nos pide Dios, porque desde chiquitos crecemos como árboles torcidos, con la desobediencia, con la mentira, con el egoísmo o con la vanidad. Ese era el tipo de cosas que yo podía ver en mi corazón. Luego de eso visité a México porque mi mundo era el modelaje. Estaba en un mundo vacío, extremadamente vacío. Y la Virgen María vino a modelar mi alma, a modelar mi vida y a acercarme a Dios con fuerza. En ese viaje donde mi trabajo ya no lo podía hacer, porque la Virgen María se oponía a este lenguaje, no de boca, sino su lenguaje corporal, era distinto al lenguaje que yo tenía en mi vida. Entonces ahí, en una visita al Zócalo, a la catedral, es donde vuelvo a ver a la Santísima Virgen María, tan humana, tan real como yo les veo a cada uno de ustedes. Es ahí donde ella da sus primeras peticiones. Recen el rosario a diario, vayan a misa a diario. Mi Hijo Jesús está vivo en la Eucaristía, está vivo. Visítenlo a menudo, hagan sacrificio, ofrezcan ayuno por lo menos una vez a la semana. En este caso en Cuenca nos pide ayunar los días jueves. Consagren sus hogares, sus familias, sus naciones al corazón de mi Hijo Jesús y a mi corazón inmaculado. Miren en el rostro de los más débiles, de los más pobres, el rostro de mi Hijo. Amen, perdonen y olviden. Confiésense por lo menos una vez al mes. Son unas de las tantas peticiones de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como guardiana de la fe. ¿Por qué el título que ella ha escogido en este tiempo en la historia? Siempre que ella se ha manifestado en el tiempo y en la historia, ha sido con una razón particular, buscando algo
que sus hijos están perdiendo o la necesidad que la humanidad tiene en ese momento. Este momento, aquí, ahora, en la historia, en el mundo, lo que nos hace falta es una verdadera fe para vivir una verdadera esperanza y ser fuertes en el amor. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Y la fe se alcanza por medio de la oración y por medio de los sacramentos, desde las profundidades de la iglesia y con Pedro. No podemos alcanzarla de otra forma. Ella nos da con su simplicidad, con su sencillez, las armas. Recen el rosario a diario, es escudo en contra del mal, es una escalera al cielo, es una ancla de salvación. Ella tiene muchos apelativos para el Santo Rosario. La Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Ella nos dio por medio de Juan como madre a la Virgen María, para que la tengamos como madre y podamos llegar a la salvación y a la redención. Guardiana de la fe, en un tiempo donde la fe está queriendo ser reemplazada por nuevas ideologías, por nuevas teorías, donde los católicos están queriendo ser confundidos con la nueva era. En vez de poner la nueva evangelización, quiere confundirse con nuevas ideologías. Hay católicos que quieren creer en la reencarnación cuando solo existe la resurrección. Cuando queremos mezclar la fe o acomodar la fe, la Virgen María, como guardiana de la fe, viene a restaurar nuestra fe, a levantar nuestra fe, a renovar nuestra fe, pero desde el corazón de la Iglesia y con la obediencia y la humildad, porque de lo contrario no vamos a ninguna parte. También he podido ver a nuestro Señor Jesús, muy parecido a su mamá. Sus ojos color miel, su pelo color miel, su piel color canela. Un hombre fuerte, hermoso, de voz fuerte y dulce. La mirada de Jesús no es color del océano, pero te lleva a las profundidades más hermosas, donde no hay fin. Es hermoso. Es el Señor de la gran misericordia. Tan profunda es su misericordia, como ancho y profundo es su corazón. Nuestra Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo vienen a exhortar, a pedir, a clamar al mundo una verdadera conversión. Siempre me pregunto, ¿por qué la palabra verdadera se antepone al llamado de conversión? ¿Es que acaso muchos a lo mejor creemos estar convertidos? Creemos estar en el camino de Dios, pero realmente estamos tibios. Rezamos el rosario, vamos a misa, hacemos una que otra obra de caridad, no robamos, no matamos, y creemos que eso es la conversión. Pero Dios viene por todo el corazón de una persona, de sus hijos únicos. Viene por todo el corazón de la humanidad que se pierde. Viene a clamar la conversión. Este es el llamado del corazón materno de la Santísima Virgen María. Conviértanse, lo dice con fuerza, conviértanse. Creo que muchas veces los católicos podemos entrar en este estado de tibieza. Y es momento de despertar, porque son momentos en la humanidad en que el hombre
debe tomar decisiones. En nuestras naciones, en nuestro tiempo, en nuestros países, vivimos tiempos en los que se están cambiando las leyes, en donde se está quitando a Dios de nuestras naciones, a Dios que le pertenecen las naciones y el mundo y las almas. Se le está erradicando su poder por decisión de los hombres. Hombre, ¿qué es de ti?, nos dirá Dios en algún momento. Pues he aquí el porqué de la visita de la Virgen como guardiana de la fe, porque son momentos cruciales que necesitamos de una verdadera fe, de una fe valedera, de una fe duradera, de una fe valiente. Nosotros estamos llamados a ser parte de un ejército, del ejército de la Virgen, donde nuestra arma y nuestro escudo es el rosario, donde nuestra vestimenta son los sacramentos, donde nuestras sandalias tienen que caminar sobre la roca firme que es la iglesia. Nosotros tenemos que ser valientes y no tener miedo, como nos dice nuestro amado Juan Pablo II, como nos dice Cristo en el Evangelio, y ahora la Virgen María en todo tiempo nos repite: no tengáis miedo, porque el miedo hace algo tremendo. El miedo paraliza, el miedo no nos deja actuar. El miedo nos tiene en las esquinas del mundo como cobardes, escondidos. Esta no es una batalla material, es una batalla espiritual, como dice San Pablo. Y vaya apóstol de Cristo, que permitió al final que rodara su cabeza. Ese tipo de apóstol es el que necesita a Cristo, el que no sea cobarde y no tenga miedo a dar su vida o a dejar su vida por Él aquí en el mundo. Quiero ser de Cristo y de María, debería ser el lema de cada alma cristiana, pero hasta la última consecuencia. Tenemos que estar formados con una conciencia recta, con una voluntad clara, con una fe que se levanta sin miedo. ¿Cómo hacer conciencia en nuestros países, que estamos de diversas naciones aquí, para cuidar la fe, para guardarla no en el sentido de esconderla, sino de protegerla y darla con claridad a los hermanos? Es con la autenticidad de nuestra verdadera conversión, con la autenticidad del conocimiento de nuestra verdadera fe, del magisterio y del catecismo, de la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos confundidos, vamos a confundir. Si nosotros estamos verdaderamente convertidos, como es el deseo y el llamado de la Virgen, va a salir luz. Nosotros tenemos que llevar a las almas al camino, a la verdad y a la vida que es Cristo. No puede ser que un cristiano verdaderamente católico pueda estar de acuerdo con leyes como las que estamos viviendo: el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Nuestras conciencias no se pueden vender. O somos de Cristo o estamos en contra de Él.
es palabra de Dios. Y por eso nuestra Madre como guardiana nos pide que cuidemos la fe y seamos valientes, no cobardes. Es tiempo de ser soldados de Cristo y de María. Es el tiempo en la historia. Dios ve con preocupación, ve la intranquilidad de las almas y ve la necesidad del gran triunfo del corazón inmaculado de la Virgen María. Para que el triunfo de la Virgen se dé, que es un deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Iglesia, de los creyentes, tenemos que ser partícipes. Tenemos que abrir nuestra vida y llevar a las almas a esta profunda conciencia, porque de lo contrario, ¿cómo podrá triunfar este corazón inmaculado? No dejemos que nada nos distraiga. Ya sabemos que las distracciones no vienen de Dios. Y de la misma manera, no tengamos miedo, porque el miedo no viene de Dios. Yo soy la Santa María, siempre Virgen, la guardiana de la fe. Oh Madre guardiana, está aquí tan presente, que ella nos ayude a mirar a los ojos de Jesús, a través de sus ojos y a la humanidad entera. Esta humanidad que necesita conocer a Jesús. Hay muchos allá afuera que todavía no le conocen, porque todavía no se les anuncia. Hay muchos allá afuera que no saben el poder de la oración y del Santo Rosario y la fuerza de los sacramentos. Y es nuestro deber salir de aquí a proclamar la verdad. ¿Cómo? Con nuestra propia vida, no solo con palabras. Aquí en los Estados Unidos dicen la palabra es barata. Nos toca proclamar con la vida, con el ejemplo, dejando todas nuestras formas de pecado, nuestros hábitos. Todos estamos llamados a dejar el hombre viejo. Tenemos un hombre viejo que hay que dejarlo en el camino y ser un hombre nuevo, revestido de gracia, para este triunfo del corazón inmaculado de la Virgen. No podemos seguir las mismas formas de vida. No puedo rezar el Santo Rosario y convivir con el pecado o ir a misa y seguir siendo el mismo. La Virgen María, ella fue el primer tabernáculo. En su vientre estuvo Jesús 9 meses, el primer tabernáculo del mundo, su vientre. Cuando nosotros comulgamos, somos un tabernáculo viviente, donde Jesús caminaría por el mundo. Pero nuestra mirada tiene que ser transformada. Mirar a quienes te miran con dureza, mirarlos con amor. Extender la mano al que está caído. Nosotros estamos llamados a vivir las virtudes,
la fe, la esperanza y el amor. Ese es el deseo del corazón de la Virgen. Si no, seríamos campanas huecas que solamente hacemos sonido. Ese es el peligro alrededor de un llamado de la Virgen, que a la gente le puede gustar quedarse en las cosas externas, en una devoción externa a la Virgen María. Y la Virgen María, déjenme decirles, nunca se queda en ella. La Virgen María nos lleva a Jesús, nos lleva a la iglesia. Es como que en la mesa del altar está la roca viva. Así será donde ella ha escogido en Cuenca, el santuario. Hay una roca y ese será el altar. La roca significa la iglesia. Sobre la roca se da el sacrificio del altar, que es Cristo. Y en esa hostia se hace vida, se hace carne, se hace sangre y se hace divinidad. Esa carne, esa sangre, se formó de una carne y una sangre, que es la de la Virgen María. En ese vientre se formó el Hijo de Dios. De ese corazón eucarístico vino de un corazón materno, que es el corazón de la Virgen. Toda esa sangre fluyó de María a Jesús, de Jesús a la humanidad. Es un misterio, pero donde está Cristo, siempre está la Virgen María. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos lo que sucede en cada misa, toda la iglesia se hace presente en realidad. La del cielo, la de la tierra y la del purgatorio. Toda la iglesia presente para honrar a Dios. Jesús realmente vivo, la Virgen María, los ángeles del cielo y los santos honrando. No nos damos cuenta. Siempre a lo mejor las almas devotas buscan milagros. Dejemos de buscar los milagros, que el milagro se da todos los días en la mesa del altar. Y en cada confesión que le llama el Señor el sacramento de la misericordia, sucede algo muy grande. Jesús se saca el corazón de su costado abierto y besa con su corazón el tuyo. En el momento que has confesado todos tus pecados, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya no está el sacerdote, está Jesús. Jesús besando al alma y llenándola de luz y de misericordia. Entonces, querido hermano y hermana, no busques más señales, no busques más cosas. Sumérgete en la iglesia y en los sacramentos. Sumérgete. Muchas veces somos como aquellos que nos gusta contemplar el mar desde fuera. Pero qué cosa más linda es sumergirse y ver la vida que hay dentro. Esa vida que hay en la Iglesia Católica es la que la Madre Guardiana de la Fe nos viene a pedir. Madre guardiana y maestra, la maestra de la fe, porque somos como niños
que nos hemos extraviado del camino. De la mano, ella me ha traído a Jesús y a la iglesia y así a muchos. Queridos hermanos, querida familia de Dios, salgamos de aquí siendo verdaderos soldados de Cristo y de María. Hay muchos santos que nos han dado ejemplo de hacerlo. La mayoría de ellos con un amor grande a la Virgen. En la sencillez y en la simplicidad vemos a nuestro amado Papa, como nos contaba ayer con tanto amor, que lo primero que él hacía antes de asearse era rezar el rosario. Y durante sus caminatas en la noche, y durante sus misiones y su apostolado, ¿cuál era la fuerza del Papa? La oración predilecta de la Virgen, porque así nos cuenta ella. El rosario es una oración predilecta de su corazón inmaculado. Debe ser una oración predilecta de nosotros, sus hijos, pero no como una devoción solamente. El rosario es donde la Virgen nos va a enseñar de la mano la vida de su Hijo Jesús. En cada misterio nos va a mostrar y nos va a decir: ven, hijo, yo quiero mostrarte dónde nació mi Jesús. Quiero mostrarte cómo murió en el madero de la cruz. Quiero mostrarte cómo venció a la muerte y resucitó. Un rosario rezado con el corazón es sumergirse en la vida de Cristo de las manos de la Virgen. Queridos hermanos, siempre alrededor de una manifestación de la Virgen hay otro peligro. Las almas se quedan y quieren saber por qué. Los anuncios proféticos a lo mejor, y yo les quiero pedir que no se queden ahí, que tengan mucho cuidado de quedarse en una piedad externa o buscar el querer saber las cosas. Simplemente escuchemos el llamado mayor y el deseo mayor del corazón de la Virgen. Conviértanse. Eso es lo que ella quiere y viene a buscar. Dejemos nuestros ídolos. Ayer el padre, el obispo de México, nos decía que nosotros tenemos otro tipo de ídolos. Cuando la Virgen se manifestó en México a través de la Virgen de Guadalupe, había otro tipo de idolatría, era el sol y la luna. Ahora los hombres tenemos otro tipo de ídolos. Tenemos el dinero, el poder, la fama y la fortuna. 3 peligros grandes para el alma. Tenemos que afianzarnos de la cruz de Cristo. No sé si nos hemos dado cuenta que la cruz tiene una forma de llave, como una llave antigua, que abrirá las llaves del reino. Entonces, querido hermano, cuando en algún momento de tu vida se acerque Jesús y te diga: aquí están las llaves, con el sufrimiento, no tengamos miedo al sufrimiento, tenga el rostro que tenga, enfermedad, pobreza, une ese madero al crucificado. Une al crucificado tus padecimientos, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y esos padecimientos lo ofrecerá al Padre. Y eso vendrá en bendición al mundo. Une tus sufrimientos a Cristo. No tengamos miedo a padecer. Eso nos va a traer bendición. Contempla cada noche a este crucificado
Toma un crucifijo en tus manos y de rodillas examina tu conciencia cada noche. Y cada día al despertar, piensa que debes llevar el amor, la fe y la esperanza a cada alma. Esa es la obligación del convertido. Proclama a tiempo y a destiempo que Jesús está vivo. Yo les quiero agradecer con todo mi corazón y pedir a todos los presentes que escuchemos el llamado de su corazón como madre, guardiana y maestra. Quiero agradecer a la iglesia presente y pedirle su oración para que se pueda levantar el deseo de la Virgen, su santuario. Quiero agradecer a nuestra querida Madre, que amamos con todo el alma, que para nosotros es Madre, guardiana y maestra. Y a todas las hermanas, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.